A mí me parecieron pues las 9 preguntas que me mandaron, unas preguntas muy adecuadas, muy pertinentes y que dan la oportunidad de uno estudiar y compartirles la experiencia. Yo les voy a hablar un poquito de cosas que he revisado de la literatura y desde mi experiencia personal. Listo. Entonces, lanza yo la primera pregunta a Sebastián o Juan José. Miren, la psicopatía o los trastornos de la personalidad psicopática o antisocial es una afectación, es un trastorno. Un trastorno significa un fenómeno muy complejo en donde la persona experimenta una importante falta de empatía. La empatía es la dificultad para comprender, para entender y para compartir los sentimientos de los otros. Eso es la empatía. La persona psicopática o antisocial no tiene esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de ser empático y por lo tanto son personas también impulsivas, es decir, actúan sin medir las consecuencias. Yo estoy escuchando un ruido de fondo. Pudieran, aló, pudieran, bueno, ya, me escuchan. Sebastián, dígame. Bueno, sí, bueno, entonces les agradezco mucho para poder concentrarme. Entonces, les decía, el trastorno antisocial o el paciente psicópata no tiene empatía, le cuesta comprender los sentimientos de los demás, es impulsivo, es mentiroso, es manipulador y tiende a engañar a la gente. Experimenta, presenta comportamientos de tipo antisocial. Eso significa que desprecia las normas, los límites, es una persona absolutamente egoísta, solo mira a través de sus propios intereses y necesidades. Ese es el trastorno psicopático. ¿Cuál es la segunda, Sebastián? Bueno, los principales criterios clínicos son que la persona, como les decía, no tiene empatía, tiene un estilo de vida como muy parasitaria, es decir, no trabaja, no produce, le gusta mentir, engañar, manipular, tiene ideas de grandiosidad, no tiene sentimientos de culpa ni remordimiento y es irresponsable en todas las cosas que hace. Esa es una persona que tiene criterios clínicos de un trastorno psicopático. ¿Cómo diferenciamos los trastornos psicopáticos de otros trastornos de la personalidad? Primero que todo, el antisocial tiene una conducta de tipo antisocial, o sea, que va contra la sociedad, distinto al trastorno narcisista. El narcisista es esa persona que se siente grande, que tiene una necesidad de ser admirado, ¿cierto? Y distinto a otro trastorno que es el trastorno límite de la personalidad, en donde la persona es absolutamente inestable, cambiante, fluctúa en los estados emocionales y es una persona realmente un poco complicada. Entonces, esos son los criterios clínicos y el diferencia entre psicopatía y otros trastornos de la personalidad son los que ya les dije. ¿Cuál es la otra pregunta, Sebastián? Sí, existen métodos en Colombia para diagnosticarlo, porque los diagnósticos los hace el psiquiatra, los psicólogos clínicos, lo pueden hacer centros de investigación y lo pueden hacer universidades y clínicas de psiquiatría. Los instrumentos que se utilizan para hacer el diagnóstico de una psicopatía es
una entrevista clínica, como cuando uno va donde el médico y le cuenta todo, o la familia cuenta qué es lo que la persona hace. Hay unas pruebas psicológicas que complementan esa evaluación de la clínica y, por supuesto, también pueden haber pruebas de neuropsicología que ayuden. Listo. Doctor, qué pena ahí. Buenos días. Buenos días, Oscar. Doctor, dentro de esos, digamos que exámenes o lo que realizan ustedes, ¿qué probabilidad o qué porcentaje tiene de asertividad para que una persona sea diagnosticada con ese síntoma y que no sea de pronto otro parecido y que la persona de pronto aproveche para, un ejemplo, una persona imputada que aproveche digamos que ese beneficio? Oscar, le digo sinceramente que este es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico complejo, en donde a veces se pueden filtrar personas que sí son imputables, pero que se hacen los inimputables para no asumir su responsabilidad legal. Pero una cifra precisa de qué porcentaje es, no te sabría decir. Sí. Bueno. Sebas, ¿cuál es la otra pregunta? O sea, ah, qué pena ahí, doctor. O sea, que sería que, o sea, en porcentaje, digamos que esos instrumentos que utilizan sería que fuera un 90% o más de porcentaje de No, yo te asertividad digo que eso para es muy diagnosticar a la persona. relativo. No hay si una prueba fuera de un 100% efectiva, pues sería muy buena prueba. Pero vuelvo y te digo, para hacer el diagnóstico hay que hacer una entrevista clínica, unas pruebas de neuropsicología, pruebas de psicología y de neuropsicología. Por lo tanto, no te sabría yo decir una cifra exacta y no creo que exista. Sí. 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 No necesariamente, porque cada caso es diferente, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la psicopatía, en algunos casos se afecta la capacidad de autodeterminación y la capacidad y la comprensión del acto ilícito, ¿cierto? Entonces, en la psicopatía falta empatía y comprensión emocional de lo que está viviendo. Hay falta de control de los límites y que termina generando delitos, y los psicópatas tienen una distorsión en el pensamiento, de tal manera que ellos justifican, minimizan los actos delincuenciales que han cometido. Eso es como una especie de distorsión. Y eso es todo lo que uno analiza como psiquiatra para determinar la responsabilidad penal o la inimputabilidad. Entonces, uno que analiza la historia clínica, alguna prueba psicológica, neuropsicológica, y uno también entrevista a la familia. Entonces, a veces no es fácil, es un día. ¿Qué más? Sí. Sebastián, Sebastián, haga la otra pregunta. La quinta. La psicopatía es un trastorno complejo. Es
muy desafiante y no hay un tratamiento único. En las cárceles, las terapias que más sirven son la terapia cognitivo-conductual, en donde aprende el paciente a cambiar patrones de pensamiento y los rasgos disfuncionales de personalidad. Y existe también en las cárceles o los tratamientos para antisociales, que sería fortalecer las habilidades sociales y las habilidades de comunicación. Y existen otros programas de tratamiento para psicópatas Cierra y el existen micrófono, terapias Sebastián, de grupo. no, un poquito más lo quito. ¿Sí escucharon? Bueno, Doctor, sí. bueno, la edad de los tratamientos depende lo para terapeuta. Sebastián, ¿qué preguntas tienes? Las neurociencias o las ciencias del cerebro son muy importantes para hacer un buen diagnóstico y una buena comprensión, porque las neurociencias nos ayudan a hacer una evaluación de la función del cerebro, identifica algunos biomarcadores y ayuda a comprender los mecanismos neuronales y también determinar la capacidad de la culpa de ese paciente. Entonces las neurociencias son muy importantes. ¿Qué parte de las neurociencias nosotros utilizamos? Utilizamos imágenes cerebrales como la resonancia nuclear magnética o la tomografía por emisión de positrones o el electroencefalograma. También se hacen pruebas genéticas. Y esto se usa con algunas otras metodologías o herramientas. Sí. Siguiente, Sebastián. Primero, la probabilidad de reincidencia delictiva es alta y todo también depende de los delitos que cometen. Entre los delitos más graves y violentos tienen implicaciones muy grandes para el sistema penal, requieren evaluación y tratamiento muy especializado, tratamiento muy intensivo, una supervisión y seguimiento continuo y unas políticas públicas muy ajustadas a las necesidades de esas personas. De tal manera que la probabilidad de recaída, reincidencia delictiva es muy alta. Eso es muy complejo de responder porque todo depende de muchos factores. Sebastián, eso depende, es complejo, depende de muchos factores, de la capacidad que tiene el psicópata de entender lo que hizo, de la capacidad que tiene en la toma de decisiones y la imputabilidad, significa que la persona se haga responsable de lo que hizo. Entonces, de tal manera que los tratamientos y la rehabilitación son complejos. Y ser psicópata no es sinónimo de ser inimputable. Ser psicópata no es sinónimo de ser inimputable. Es decir, un psicópata puede ser imputable. ¿Por qué? Porque es mentiroso, porque es manipulador, porque no tiene empatía, porque es grandioso, porque no tiene culpa, porque es irresponsable, porque es impulsivo. ¿Correcto?
Eso es. Doctor, Dígame, Oscar. tengo dos preguntitas más. O sea, bueno, una relacionada con la anterior. O sea, doctor, ¿cree que dependiendo como el grado de psicopatía, pues, o sea, digo yo, no sé, dentro de mi desconocimiento, existe de pronto un grado dentro del trastorno de psicopatía que digamos, no, es que esta persona sí entra en ese rango para, como imputable o no le aplicaría eso? ¿Existe, digamos, como una escala o algo así? Doctora, ¿sí me entendieron? Sebastián. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, pensé que Hola. no tenía audio. Doctor, ¿Aló? Sebastián. Hola. doctor, ¿me escuchó? Ah, bueno, doctor, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. Doctor, bueno, le decía, lo que pasa, bueno, de acuerdo a la pregunta anterior, el doctor dice que no todas las personas merecen ser, o sea, que no, la psicopatía no necesariamente todas las personas son inimputables, no significa que van a ser inimputables. De pronto existe un grado o una escala, no sé cómo llamarlo, que digan, ah, es que esta persona entra dentro del grado como para ser inimputable o no, Así, a pesar de que tenga que sí es diagnosticado como hay unas psicópata. escalas que miden la sociopatía y esas escalas de sociopatía son hechas por los especialistas y este es un campo de la psiquiatría muy específico que se llama psiquiatría forense y a veces el manipulador, el mentiroso, el poco empático, el criminal, el que es muy dañino para él y para la sociedad. Y casi siempre dañan la sociedad, ellos no tanto. Sí. Yo tengo una última pregunta. Y Juan José, Sí, desde su experiencia o desde la experiencia de otras personas que usted conozca o que usted haya leído o que pues el conocimiento que usted tenga, cómo se les trata a las personas que sufren de esos trastornos en un proceso penal, pues si tienen algún tipo de diferenciación, si son discriminados o si se les trata igual que el resto de personas. si los crímenes que han cometido son demasiado grandes, el tratamiento carcelario es absolutamente diferente. Por ejemplo, Garavito tuvo un trato absolutamente diferente por lo peligroso que era, ¿cierto? Era psicópata. Y así, depende de los delitos. Y sí, bueno. Juan José, la señal está como malita y yo escucho ruido de fondo y debo entrar a una reunión. Así que espero haberles podido colaborar con esto. Sí. Sebastián, con mucho gusto. Juan José, hasta luego. Muchas Oscar, que estés gracias. bien. Feliz tarde. Hasta luego. Chao.